calmarte, te voy a enseñar la pauta del problema, que aquí se me equivoqué en alguna grabación, así que voy a empezar de nuevo nomás. Ya, yo te había enseñado este problema, que es un poquito más complejo de lo habitual, y trata de lo siguiente. Trata de un recipiente con simetría axial que contiene un líquido de densidad ρ. Lo que te piden acá es determinar la fuerza que el líquido ejerce sobre la pared inclinada cuando la única fuerza máxima actuando es la resultante del campo gravitacional. Y la 2 es hacer lo mismo, pero ahora cuando hay una aceleración angular. O sea, perdón, una velocidad angular. Entonces, este problema, viendo la pauta, te dice lo siguiente. Bueno, sabemos que el problema tiene... Ya, ahora sí. Yo estaba diciendo que como el problema tiene simetría en el eje Z, o sea, en el eje de giro, todo este eje, las componentes horizontales de la fuerza de presión sobre la pared inclinada se cancelan. Es decir, todas estas fuerzas que están así se van a cancelar entre sí, debido a que todas van a partir de un centro. Entonces, axialmente hablando, se van a cancelar. Por lo que lo único que va a quedar son las componentes verticales, que nacen desde la superficie inferior hasta la isóbara proyectada, lo que va a terminar formando estas áreas rojitas. Ahora, ¿cómo calculo este volumen? Para ello lo que uno hace es primero considerar el volumen completo. Todo el área R2 por la altura H1 más H2. De esto ahora voy quitando partes. Voy quitando esto y después voy quitando esto. Entonces, en la pauta te explica el tiro cómo se calcula esto. El volumen es justamente el cilindro de radio 2, que es esto, por la altura. Así que ya tenemos toda esta área. Perdón, volumen. Luego, restamos el cilindro de acá, que tiene radio R1 y tiene altura H1. Y por último restamos esta área. Esta área que pertenece a la de un cono truncado. Cono truncado que justamente es una figura que está definida de esta manera. Aquí está un poquito mal dibujado, pero básicamente es un cono del cual tú cortas este pedazo y se va. Por lo que lo único que te queda es todo lo que queda en blanquito. Entonces, esta es la fórmula de un cono truncado de radio mayor 2, radio menor 1, por la altura, que suele ser H2, dividido en 3. Y lo que uno hace con esta fórmula es simplemente matraquearla, obteniendo esto. Y esta fuerza de presión es justamente la que uno busca. Y por eso, porque solamente es un problema de calcular volúmenes. Y por eso daban un punto. Ahora, el desafío real es la parte 2. Aquí estoy viendo si estoy grabando. Sí. La parte 2 te dice determinar la fuerza que el líquido ejerce sobre la pared inclinada cuando el recipiente gira con velocidad angular constante igual a omega. Bueno, uno lo primero que hace es justamente trabajar la distribución de presiones y decir que esto es mi distribución, donde K es mi constante. Y para poder obtener K se usa un colorario del apunte, que está acá. Yo cuando tengo esta fórmula, que es la forma estándar de mi gradiente en aceleraciones centrípetas, yo al reemplazar en un R0 y en un Z0 voy a obtener un P0. Entonces cuando yo tengo este ejemplo, justamente cuando yo reemplazo en R0, en Z0 y en P0, esto va a ir a la fórmula, va a ir acá. Entonces lo único que queda es ahora reemplazar en otro punto que se relacione con el delta que baja, o sea que se va reflejado como el descenso desde mi punto original. Que de hecho aquí la confusión es que esto es delta 1, no delta. El delta que uno obtiene del apunte es justamente cuando yo me paro en el centro, acá. Cuando, por ejemplo,
¿Cómo se ve esto de esta manera? Yo obtengo esto y acá lo único que se hace es simplemente el paso 1, me ubico en este punto e impongo la atmosférica. E impongo que estoy en altura h, naciendo desde este origen, menos delta. Y obtengo la constante k que me entrega esta versión, donde R0, Z0 y P0 son justamente estos. Pero ahora lo siguiente te dice, bueno, ahora voy a reemplazar en otro punto donde me interesa calcular la constante que necesito, que es delta 1. Entonces yo la reemplazo y justamente es simplemente escribirlo así. ¿Y qué pasa con R0? Bueno, R0 era 0, entonces no aparece en esta ecuación. Y H menos delta aparece en esta ecuación. Entonces uno lo matraquea un poco, hace la igualdad y obtiene esta. Ahora, ¿qué pasa con esto? Uno entiende que para poder determinar H1, para poder determinar delta 1 y delta 2, el delta 2 debería ser delta, se usa el hecho de que el volumen del líquido es igual al de la situación sin rodar. Es decir, que este líquido tiene un volumen que se va conservando, lo único que cambia es la geometría. Y para eso uno tiene que entender cómo puedo hacerlo ahora con la geometría modificada. Y uno recuerda que el volumen de un paraboloide de revolución es la mitad del volumen del cilindro que lo circunscribe. Es decir, yo tengo este paraboloide. El volumen que esto forma va a ser igual a aquí, bueno, este volumen va a ser igual a la mitad del cilindro que lo circunscribe. Cilindro que tiene radio R. Entonces, la mitad de este cilindro que tiene radio delta más delta 1 partido en 2 va a ser igual al volumen del paraboloide. ¿Y cómo ahora puedo relacionar esto? Bueno, yo llego acá y digo, bueno, yo sé que el volumen total de todo esto es ahora esto más el volumen formado por este paraboloide. Aquí se entiende que esto es el cilindro de radio H menos delta. Así que esto es el área, el volumen que aparece en el primer término y el volumen que aparece en el segundo término es la mitad del círculo que lo circunscribe, que es esto. Y este es el volumen que se forma con el paraboloide. Esta fórmula es muy práctica porque después uno entiende que esta fórmula nos va a apañar mucho y de hecho en el problema que hicimos de justamente el recipiente que estaba cerrado también. También se usaba la forma del paraboloide pero de otra forma. ¿Y por qué es tan poderoso esto? Porque basta con verlo de esta forma. Este paraboloide, si uno lo ve de una mejor forma, contempla todo este rectángulo. Entonces uno te dice, bueno, este paraboloide en verdad, todo esto ya de por sí es la mitad de un cilindro. Pero ¿qué pasa con este pedazo sobrante? Pues si yo sé que esto es la mitad de un cilindro, la mitad sobrante debería ser la otra mitad. Es por eso que uno puede aprovecharse de ese hecho y decir, bueno, si bien el rojo es la mitad del cilindro que lo circunscribe, la parte naranja que ya está circunscrito al resto es la otra mitad del cilindro faltante. Y esto es por pura geometría porque el paraboloide cubre esto. Pero cubre solamente la mitad. Lo que cubre la otra mitad es lo que está acá, en los bordes. Entonces por eso que
en realidad no es que estén calculando esto, están calculando esto. Pero justamente como esto es la otra mitad del paraboloide de revolución, usan la mitad del cilindro que lo circunscribe. Y usan esto. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Es que cuando resuelven esta ecuación, obtienen que delta es igual a delta 1. Por lo que de esto uno simplemente lo suma y obtiene el valor de delta, que es esto. Y esto es aplicable para cualquier problema de un estanque o de un tubo que va girando. Por ejemplo, este. Esto está girando. Por lo que lo único que debo ver es simplemente la relación que tiene. Yo giro, pero ¿con qué radio? ¿Y con qué velocidad? Porque lo que ve esto es simplemente el radio de giro. Yo veo con qué radio estoy girando y lo que sube y lo que bajo, producto de haber usado esta igualdad de volúmenes, me entrega los delta iguales. Por lo que al imponer esto, junto a esto, se obtiene finalmente el valor de delta, que es el descenso. Entonces este problema se aprovecha de eso y usa el mismo descenso del apunte. Luego, para poder seguir trabajando en el problema, yo al saber ya cuánto vale delta, ahora tengo que pararme en un punto dado. ¿Por qué? Porque este problema, a diferencia del que hizo Tamburrino, aquí yo me ubiqué en el punto, ¿cierto? Pero con el delta 1 evaluado. Ahora, como él ya obtuvo el delta, aquí solamente bastaba con reemplazar el delta que ya estaba acá. Entonces, como que de antes de haber obtenido el delta, la aerostática de presiones aún no se sabía. Pero una vez obtuvo el delta que quería, la aerostática que antes usaba acá, ahora sí se sabe. Entonces, ahora sí es posible usar eso como conocido. Acá, a diferencia de lo que se hizo, aquí partió de la constante y dijo, bueno, esto es esto. Entonces, ahora lo que me falta es justamente evaluar en el punto de interés, que es esto, o sea, que me paro en R0, y yo cuando formo esta parte, lo que voy a bajar desde la parte central va a ser delta, y lo que voy a subir va a ser también delta. Entonces, si yo me paro justo en el 0, va a ser justamente en el punto, si esto fuese mi origen, voy a bajarme justo en el punto menos delta, que es lo que está acá. Entonces, al pararme en esto, yo obtengo que K es esto. Ahora, otra forma de hacerlo es pararme en el punto R y subir más delta. O sea, otro punto conocido y del cual te puedes apoyar es este. Entonces uno obtiene la constante y obtiene la hidrostática de presiones. Entonces, eso es el problema. Se obtiene la distribución y ahora te interesa conocer la altura que tiene isóbara de presión atmosférica. O sea, la isóbara de presión nula atmosférica para R igual a R2. ¿Por qué quiero saber eso? Porque ahora yo quiero conocer cómo se proyecta esto, y esto lo voy a borrar de nuevo, cómo se proyecta esto ahora que estoy girando. Yo al girar puedo formar esta superficie. Ahora me interesa saber el área que se forma acá. Entonces me interesa proyectar esto. Pero yo quiero conocer la geometría de este paraboloide. Y para conocer la geometría del punto final, tengo que ver qué altura tiene esto. Y para poder conocer su altura, tengo que pararme en R2. Ojito, quiero conocer la altura. O sea que yo tengo la presión. Tengo una presión, un radio y un Z. Si yo sé uno de los dos, puedo obtener el tercero. Si yo sé el R y el Z, puedo obtener la presión. Si yo sé la presión y el R, puedo obtener el Z. Y eso es lo que se va a hacer. Yo voy a imponer una igualdad, que hacer la atmosférica, pero voy a evaluar justamente en mi R de interés y en mi Z de interés. Y justamente el Z que voy a imponer va a ser un H que después voy a despejar. Es lo que se hace acá. Yo tengo esta instrucción y ahora yo me voy a parar en R igual a R2 y en Z igual a H asterisco. Y es esto. Es como si me parara un Z, pero a este Z le voy a dar un nombre. Y como yo sé que esta es la presión atmosférica, o sea, igual a 0, solamente despejo. Esa es la constante que obtuve.
Entonces yo ya sé cuánto vale h. Y ahora, de la misma forma que en uno las simetrías de fuerzas horizontales se anulan, entonces solamente queda la misma fuerza, pero ahora desde esto hasta este punto, por lo que la geometría se complica un poco más. Lo que nos queda en esta imagen. Pero la gracia de esto es que es exactamente lo mismo. Uno lo que hace acá es, bueno, voy a marcar el rectángulo gigante y ahora voy a decir, bueno, voy a recorrer H2, voy a recorrer H1, delta, eh, esto está medio raro si no me equivoco, esto debería ser 2 delta y luego H asterisco. ¿Y por qué debería ser 2 delta? Porque uno ve la imagen. Lo que bajo del medio va a ser delta, lo que sube un poquito del medio va a ser delta. Aquí en la pauta lo hacen así. Como que todo lo que baja va a ser delta. Pero yo creo que esto es 2 delta. 2 deltas, sinceramente. Bueno, en fin. Lo que uno hace ahora es calcular el nuevo volumen. Lo que uno hace es, bueno, voy a considerar todo el volumen como esto. El disco por la suma de alturas, H1 más H2 más H asterisco, y ahora voy restando todo. Y uno lo que hace es restar ahora primero el paraboloide. Sí, de hecho, en mi opinión deberían haberle sumado el delta. Pero acá no lo hacen, así que... Uh, uh. Esto tiene un error y esto debería haberle sumado delta. ¿Y por qué? A ver, aquí expliquemos por qué debería ser así. Uno cuando define esto, uno primero define un sistema. Un sistema que voy a buscar justo en medio. Entonces de acá yo tengo lo que baja que es delta y lo que sube que es delta. Y lo que voy a obtener desde acá va a ser mi delta H, o sea, mi H asterisco, ya que estoy partiendo en un cero y voy a subir a una cierta altura. Y ahora lo que tengo acá va a ser justamente H1 menos delta, porque ahora el H1, perdón, esto es H1. Ay, espera. Ya, ahora sí, todo esto es H1. Pero esto es H1 menos delta. Ahí sí. Ah, ahora, ya. Ahora sí tiene sentido. La pauta no estaba mala. Jaja. Esto es H1, H2 y esto es H. Y los deltas como que no son relevantes en el cálculo porque uno primero ve lo que había antes de girar. Yo digo, pero voy a subir nomás. Los deltas no son relevantes porque... ¿Por qué no son relevantes? Porque para efectos de la geometría esto es todo lo que estoy subiendo. Pero el delta va a empezar a tener influencia cuando yo vaya restando volúmenes. Entonces este delta no va. Está bien. Ojalá hayas entendido esto. El delta que se forma, bueno, primero que todo, este no es el delta que se forma. Los deltas que se forman son estos. Y esto defiendo en la punta de tamburino. Luego, como yo partí de acá, por la geometría, por como decía el enunciado, esto es H1 y este es H2. Y yo, cuando me paré este origen, yo voy subiendo en H asterisco. Ahora, ¿por qué yo sé que está en medio? Por esto. Yo, para poder obtener la atmosférica, tengo que haberme parado en R igual a 0 y bajar un poco en menos delta. Para poder haber bajado en menos delta, tengo que haber ubicado mi origen un poco en medio. Ahora bien, la otra forma en que lo habrá hecho el auxiliar, que yo creo que es la forma que lo definió, es que él en verdad dijo, no, ¿sabes qué? Yo me voy a pegar acá.
Y creo que, eso es lo que hizo. Voy a poner acá. Y ahora sí voy a recorrer menos delta. Y lo que mide acá va a ser h. Pero claro, aquí hay una diferencia sustancial en el problema. El auxiliar asume que lo que baja, en realidad, lo que nace de acá, va a ser H1. Entonces, Martí, tienes dos maneras de verlo. Una, que en verdad baja directamente delta, que es como la forma más extrema de definir este problema, pero que en mi opinión es la físicamente más rara, porque imagínatelo, uno se cuestiona esto. ¿Cómo puede ser que antes esto estaba así, pasa a ser así ahora? Porque si uno ve la imagen, el H1 está justo a nivel del agua. Entonces no puede pasar que yo cuando gire el agua de repente se pierda y pase a formar esto. Entonces el auxiliar, si bien lo defino de esa manera, no es la manera correcta de definirlo. Y yo criticando al auxiliar. No, la idea es que uno entienda que uno se cuestiona estas cosas. Puede que la material sea difícil, pero tiene sentido físico. Entonces, aquí hay criterios de valor. Lo siguiente es esto. Yo ya tengo mi volumen, ahora voy restando. Entonces yo veo la geometría de esto y digo, bueno, tengo este cilindro gigante, ahora voy a restarle el paraboloide revolución. Paraboloide, que si yo hubiese definido esto así, como delta y delta, como lo habría hecho yo, y esto habría quedado así. Uy. Ah, pues ya lo borré. Así. Y el H1 se mide desde acá. Ahora uno habría hecho esto. Yo resto el paraboloide de revolución, que va a estar dado por la mitad del cilindro circunscrito, formado por un radio R2 y de altura H asterisco. Y aquí está la gran diferencia. Yo habría usado dos veces delta, no una vez delta. De nuevo porque esto parte de acá y se forma un delta para arriba y un delta para abajo. El delta que en verdad debería haber considerado el auxiliar habría sido de 2 veces delta igual a esto, 2G. 2G porque se cancela con el 4G ahí. Y aquí está el 4G, entonces tiene sentido. Yo habría usado este delta, no el otro. ¿Ya? Y ahora lo resta con este cilindro. Yo tengo esta figura gigante y voy quitando por partes. Lo primero que quité fue este paraboloide de revolución. Quité todo esto, porque recuerda lo que dije. Si bien el área de esto es la mitad, yo sé que la otra mitad va a ser esto, así que ya quité esto. Igual que el problema anterior, ahora yo voy a quitar pi h1 y ahora sí tiene sentido de que le vaya a quitar justamente esta parte. Esta parte va a estar dada justamente por, si esto era h1, a h1 le voy a quitar delta. Entonces, ahora sí el problema tiene más sentido. Tiene sentido que este problema sea h1 menos delta. Esto sí está bien. Pero lo que está mal es haber usado el delta como todo este cachito que está acá, no como la mitad de este cachito. Y ahora le resta el volumen del cono truncado, que es el mismo de antes. Entonces, la cosa que quiero que te fijes es que esto sí está bien definido. Porque aquí sí hay dos deltas, uno acá y otro acá. Lo que está mal es que el auxiliar hizo esto. Él consideró directamente
delta en lugar de 2 veces delta, como debería haber sido. Porque si él consideró una vez delta, él lo único que hizo fue haber calculado un paraboloide de esta forma, por lo que solamente habría calculado todo esto, pero no habría terminado de calcular hasta esta parte, que es la que me interesa. Entonces el problema estaría mal estimado. Y luego de esto, ya como yo sé cuánto vale h asterisco, lo matraqueo y obtengo esto. Entonces, ese es todo el problema. La gracia de esto es que se entienda que él usó algo del apunte que ya está demostrado, después matraqueó, reemplazó en un punto conocido, obtuvo esta fuerza. Y de esta fuerza obtuvo esta área. Y lo único importante de entender es que cuando yo tengo un fluido girando, siempre, pero siempre, va a subir y bajar en una misma proporción. Pero claro, en el apunte queda demostrado cuánto vale cada uno y por qué son iguales. Y es lo mismo, por ejemplo, para el caso de una isóbara libre. Si yo lo muevo para allá, esta isóbara se va a inclinar. Pero si yo ubico en un punto en el medio, todo lo que sube y todo lo que baja también van a ser iguales. Y la forma en que se estimen van a ser también parecidas, incluso análogas al caso de circunferencial. La complejidad del circunferencial es que se forman paraboloides, pero acá ves que se forman puros triángulos, entonces demostrar que ambos son iguales es cuestión nomás de ponerse en un punto conocido, luego evaluar en otro punto y hacer una igualdad de volúmenes. Y ahí uno obtiene cuánto vale cada delta. Entonces eso. Ya está ahí termina el problema y eso, Marti. Espero que se haya entendido. Chao, chao.